Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José que pertenecen al grado noveno en el curso de física. Continuando con el proceso de formación en las principales operaciones vectoriales, en este video vamos a dar una breve explicación sobre la operación producto vectorial. Entonces, el producto vectorial, las operaciones vectoriales ya veníamos de la suma y como aplicación especial de la suma la resta. Ahora vamos a hablar de la multiplicación. Y entonces usted en texto de consulta podrá encontrar que se puede llamar multiplicación vectorial o multiplicación cruz, o popularmente se le llama producto cruz. Y que también existe otro tipo de multiplicación a la que se le llama multiplicación escalar o producto escalar o producto punto. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia fundamental. El producto vectorial da como resultado un vector. O sea, de que cuando yo voy a producir resultados desde una operación de producto vectorial, tiene que quedar muy claro que debe haber una magnitud, una dirección y un sentido. Mientras el producto escalar solo produce un número, una magnitud, no más. Entonces, hoy vamos a dejar el testimonio de el producto vectorial y en la siguiente sesión vamos a trabajar el producto escalar. Entonces, si vemos la figura que se encuentra allí, denotamos que nos muestran un vector A y nos muestran un vector B. Dos vectores que pueden estar en cualquier ubicación del espacio. Y estando en cualquier ubicación del espacio, cuando queremos hacer la operación producto vectorial, entonces los unimos por la cola, como en la costumbre que ya traemos de la aplicación de la suma de vectores por el método del paralelogramo. Y entonces los unimos por la cola, y al unirlos por la cola podemos denotar que están formando un ángulo entre ellos. Ustedes pueden ver que en la figura he procurado generar la línea que es paralela a el vector B y la línea que es paralela al vector A, formando entre los dos vectores y esas líneas estamos formando el paralelogramo. Y ya sabríamos que según la aplicación que hemos traído, pues que entonces si trazáramos la línea diagonal que va entre estas dos esquinas, o sea, entre la cola común y la esquina que se formó con las líneas punteadas, pues diríamos que esa diagonal corresponde a la suma, pero no. En el producto vectorial lo que vamos a encontrar es el área del plano formado por los dos vectores. En este caso el plano o superficie pues corresponde a un paralelogramo. Y entonces el área de ese paralelogramo lo vamos a obtener a partir de la operación producto vectorial. Les decía entonces que eso se refiere a la magnitud, pero cuando usted hace la aplicación literal del producto vectorial tomando las características del vector A y las características del vector B, lo que va a encontrar como resultado es otro vector, miren. Un vector que va a ser perpendicular al plano formado por los otros dos vectores, lo que implica entonces que tiene que ser un vector que sea perpendicular tanto al vector A como al vector B, o sea de que el ángulo que se forma entre el vector producto y el vector A debe ser 90 grados y el ángulo que se produce entre el vector B y el producto vectorial también debe ser 90 grados, sin que eso implique que el ángulo entre los dos vectores que se están multiplicando tenga que ser 90 grados, a pesar de que en el dibujo nos parecería o nos induciría a pensar que hay 90 grados. Pero entonces ya ustedes deben estar viendo con curiosidad que he prolongado también un mismo vector
en cuanto a tamaño y en cuanto a dirección, pero hacia abajo, o sea, con el sentido contrario. Y a ese lo he nombrado B por A. Entonces, estamos encontrando que no hay conmutatividad entre la multiplicación. No es como en la aritmética, cuando hablamos de que 6 por 5 es lo mismo que 5 por 6. Miren que si es A por B, para el caso como está planteado acá, nos dio hacia arriba. Y si es B por A, nos dio hacia abajo. Bueno, ¿y esto por qué? Porque ese sentido lo ofrece la regla de la mano derecha o la tríada de derecha. Y esa regla va a decir lo siguiente. Vamos a suponer, para que hagamos el ejercicio, vamos a suponer que el vector A está en la dirección X, que el vector B está en la dirección Z, pero que el sentido del vector B es hacia Z negativo y que el sentido del vector A es hacia X positivo. Si hacemos la multiplicación A por B, vamos a retener de que si A sería magnitud de A multiplicada por el vector unitario I, y que el vector B sería magnitud de B multiplicado por el vector unitario menos K, entonces el producto sería igual a A por B, o sea, multiplicar el tamaño de A por el tamaño de B por el seno del ángulo que se forman entre estos dos vectores, y la dirección de ese vector sería la dirección del eje Y. Y la dirección del eje Y, para el caso que estamos diciendo, me daría en J positivo. Bueno, ustedes te dirán, ¿y cómo supo esa parte? Entonces, como les digo, es aplicación de la mano derecha, que incluiremos esa explicación al final de este video. Por ahora, si lo hago A por B, me da hacia arriba. Pero si lo hago B por A, o sea que el primero multiplicamos a B y después por A, me da para abajo. Entonces, en la multiplicación vectorial se observa que no hay conmutatividad. Es decir, que el vector A por B es el contrario del vector B por A. ¿Contrario en qué? ¿O inverso en qué? Inverso en que tiene el sentido contrario. Entonces, como si observamos según la figura, sí se ve que entre estos vectores pues tienen que compartir tanto el tamaño como la dirección. ¿Por qué? Porque pues el área de un paralelogramo es un valor único y entonces eso no va a variar de acuerdo a los números. Y por ello el tamaño de los dos vectores es igual, como se representa aquí. Cuando tenemos una multiplicación encerrada entre barritas, o sea, como si hiciéramos la utilización de la función valor absoluto, es porque nos estamos refiriendo al tamaño de un vector. Y entonces ahí se está diciendo que A por B, el tamaño de A por B es igual al tamaño de B por A. Y que se recalca que A por B se refiere al área del plano formado por los vectores A y B. Hace unos instantes estábamos hablando de los vectores I, J y K. Cabe recordar que esos vectores pues son vectores unitarios que me dan la característica de dirección y sentido cuando estoy trabajando aritméticamente con los vectores, o en un mejor término, de forma algebraica con un vector. Entonces, recordando
tenemos que cuando hablamos de la I, de la J y de la K, entonces la I significa dirección X sentido positivo, la J significa dirección Y sentido positivo y la K significa dirección Z sentido positivo. Entonces, menos I representa dirección X sentido negativo, menos J significa dirección Y sentido negativo y menos K significa dirección Z sentido negativo. Recordemos que esta tríada de derecha la ubicamos con nuestra mano derecha colocando el pulgar hacia el sentido positivo del eje X, el dedo índice hacia arriba señalando el sentido positivo del eje Y el eje Z apuntando hacia afuera de nosotros, o sea, el dedo corazón apuntando hacia afuera de nosotros, señalando el sentido positivo del eje Z. Cuando volteamos la mano, pues entonces, y el dedo corazón queda apuntando hacia nosotros, es que se está refiriendo al sentido negativo del eje Z. Y si el dedo índice queda apuntando hacia abajo, pues se está refiriendo a el sentido negativo del eje Y. Y si el dedo pulgar queda apuntando hacia la derecha de nosotros, entonces se está refiriendo al sentido negativo del eje X. Esa es la convención para que todos desde su casa puedan interpretar el ejercicio haciendo uso de la mano. Pero en el producto vectorial, nuestra mano adquiere una responsabilidad adicional. ¿Cuál responsabilidad adicional? Es que el pulgar, independiente de que hayamos dicho que el pulgar tiene que ir siempre en X, va a asumir otro tipo de rol para poder generar la operación. ¿Y cuál va a ser? Ese rol va a decir, mire, el dedo pulgar debe apuntar hacia donde sea la dirección y sentido del primer vector de la multiplicación. El dedo índice debe apuntar hacia donde vaya el sentido y dirección del segundo vector de la multiplicación. Y automáticamente el tercer dedo le va a entregar a usted el resultado en cuanto a dirección y sentido de dicha multiplicación. ¿Cómo lo podemos saber si no estamos utilizando la mano sino de una manera algebraica? Podemos utilizar este artificio. ¿Y este artificio qué me está diciendo? Mire, si la multiplicación yo la voy a hacer de tal manera que el primer término, para buscar al segundo término de la multiplicación, me tengo que mover en el sentido contra las manecillas del reloj, entonces el resultado de esa multiplicación va a ser el tercer vector unitario y con sentido positivo. Pero, como todo lo contrario, si para yo, partiendo de donde está el primer factor de la multiplicación, y me voy a mover hacia donde se encuentre el segundo, y lo tengo que hacer en el sentido de las manecillas del reloj, pues el resultado va a ser la otra letra, pero en sentido negativo. Para el ejercicio, como lo estábamos planteando, ¿qué estábamos diciendo y de acuerdo a esta convención? Pues estamos diciendo que A se encontraba en el sentido positivo del eje X, es decir, como se observa acá, que A lo íbamos a poder representar como una magnitud multiplicada por el vector unitario Y, porque eso está queriendo decir sentido positivo del eje X. Y que el vector B lo íbamos a representar por su magnitud y por el vector que marca su dirección y sentido, que en este caso iba a ser el sentido negativo del eje Z, como lo vemos en el dibujo, de acuerdo a la convención que tenemos acá de vectores unitarios. Entonces, si yo voy a hacer la multiplicación A por B, y ustedes viendo este video pueden acompañar la acción de trabajarlo con su mano derecha, va a pasar lo siguiente. Yo estiro el pulgar hacia donde va este primer vector. Es decir, si todos me están acompañando realizando el ejercicio, su dedo pulgar debe quedar apuntando hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ponen su mano al frente y ponen el dedo pulgar apuntando hacia la izquierda.
el dedo índice les debe quedar apuntando hacia su cara. Y cuando usted deja el pulgar así y el dedo índice apuntando hacia su cara, entonces va a suceder que el tercer dedo le va a quedar apuntando hacia arriba. Y entonces A por B va a tener dirección y sentido positivo para el caso especial que estamos tratando con este gráfico. Ay, pero a mí con la mano se me dificulta mucho, ¿por qué no lo hacemos acá utilizando el artificio? Bueno, entonces miremos la operación acá. Para este caso en especial, ¿no? A por B. Entonces, para definir la dirección de A por B, ahora hablamos de cuánto equivale la magnitud. O sea, cómo vamos a definir el área del plano formado por estos dos. Entonces, como el A va primero, entonces va la I primero. Como el B va de segundo, entonces va el menos K de segundo. Y miren que la operación se hace con el signo por, y por eso es que se le llama producto cruz, porque utilizamos esa simbología. Mientras en el producto escalar no utilizamos nunca este símbolo, sino un punto. Por eso lo llaman popularmente producto cruz o producto punto. Entonces, producto cruz para el caso del vectorial. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? En el artificio, se lo vuelvo a mostrar, ustedes no observan ningún vector unitario negativo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer esa operación si aquí hay uno negativo? Pues lo que hacemos es, sacamos el menos del cuento y lo dejamos afuera, diciéndole, usted va a alterar al resultado que ocurra al final. Bueno, y si sacamos el menos, la operación me queda I por K. Vamos a mirar. Si yo quiero ir de la I hacia la K, miren que el movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj, o sea que utilizaríamos como el gráfico de la derecha. I por K me daría menos J. Bueno. Pero usted dijo que eso daba positivo. Momento. I por K me da menos J. Pero como hay un menos afuera, menos por menos da más y por tanto el resultado es J positivo, es decir, hacia arriba. Entonces ahora comprobemos que B por A tiene que dar con el sentido al contrario, es decir, ¿quién acompaña a B? A B lo acompaña el vector menos K, o lo representa el vector menos K. ¿Y quién acompaña a la A? Lo representa el vector I. Entonces mi multiplicación para definir dirección y sentido va a ser menos K por I. Como menos K no está en el gráfico, lo que hacemos es dejar el menos afuera y hacemos la operación común entre K y la I. Bueno, entonces si miramos el artificio y miramos que para ir de K a I me muevo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces eso me va a decir que el resultado es J positivo. Bueno, entonces como es J positivo, K por I es J positivo, como había un menos afuera, pues ese positivo por ese negativo queda en negativo y al final el resultado es menos J. ¿Y menos J es hacia dónde? Hacia abajo. Por eso en el gráfico que estamos mostrando, A por B va hacia arriba menos B por A, y mientras que B por A va hacia abajo. Bueno, pero entonces es que los vectores siempre se tienen que representar como una magnitud y un vector unitario. Sí, eso es lo que vamos a mirar en esta parte. Entonces nos dice, los vectores A por B y B por A son perpendiculares tanto al vector A como al vector B. ¿Por qué? Porque pues ellos son perpendiculares al plano formado por dichos vectores A y B. Entonces, normalmente un vector, ¿cómo se debe representar? Con su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Quién está a cargo de la magnitud? Este término. ¿Y quién está a cargo de la dirección y el sentido? Un vector unitario. Venga, pero esta letra ni es la I, ni es la J, ni es la K. Porque es que en el ejemplo que les di, estábamos asignando que los vectores se encontraban puritos, es decir, uno en una dirección
conocida, que era la dirección X, y el otro en la dirección Z, con sentido negativo, mientras el que estaba en X estaba con sentido positivo. Entre los dos están formando un ángulo de 90 grados, como si fuera la esquina de un salón. Entonces eso es muy sencillo, pero puede suceder que la dirección que tenga un vector no necesariamente sea purita en X o en Y o en Z, no. Puede ocurrir que esa dirección sea algo que esté combinado en medio de la X y la Y, de la X y la Z, de la Y y la Z, o en medio de todo el cubo, marcando una diagonal que no que tenga un pedacito de X, un pedacito de Y y un pedacito de Z. Pues para representar eso, lo que utilizamos son las letras griegas comunes, y entonces aquí utilizamos la letra lambda y decimos vector unitario lambda. ¿A qué se refiere? Al vector que va a marcar la dirección y sentido de nuestro vector A. Y el vector B, pues mostramos su magnitud y le decimos a un vector unitario ρ. Miren que es el símbolo que ustedes han utilizado comúnmente para la densidad. En matemáticas se usa mucho el lenguaje del alfabeto griego. Entonces esta letra ρ significa vector unitario que marca la dirección y sentido del vector B. Estamos hablando ya de un vector A y un vector B que pueden estar en cualquier dirección. Entonces, cuando ya queremos saber a cuánto equivale el tamaño del producto vectorial, es decir, el área del plano formado entre los dos vectores, pues la operación es tamaño del primer vector multiplicado por el tamaño del segundo vector multiplicado por una función trigonométrica que se llama seno de un ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo formado entre los dos vectores. Recordemos acá, ángulo formado entre los dos vectores. Miren, trazamos el A, trazamos el B, y entre los dos vectores están formando un cierto ángulo. Bueno, pero tamaños, claro, son números, pero esa función seno, ¿de dónde la vamos a sacar? Nosotros hasta este momento no hemos estudiado trigonometría, estamos apenas en grado 9. Entonces, lo que sigue en la explicación es mostrar de una forma muy sencilla cómo encontrar los valores de las principales funciones trigonométricas a partir del estudio de un triángulo. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y usted qué hizo acá? Aquí dice A por B por el seno del ángulo, pero abajo dice que es igual a B por A por el seno del ángulo. Ah, sí, porque es que A es un número, B es un número y valor seno de un ángulo también es un número. Y hasta donde sabemos, desde que nos enseñaron la multiplicación en tercero de primaria o en segundo, ahorita los chicos son mucho más avanzados, pues nos enseñaron que la multiplicación es conmutativa. 6 por 5 por 1 es lo mismo que 5 por 6 por 1 o 1 por 6 por 5. Entonces, lo que hicimos fue intercambiar entre estos dos valores y eso no tiene que alterar en nada el resultado de la multiplicación. Bueno, entonces, ahora nos vamos a concentrar en aprender de una manera muy sencilla qué es el valor seno de un ángulo. De seno de un ángulo. Ah, venga, pero usted no está diciendo valor del seno, no estoy diciendo valor del seno de un ángulo. Ah, entonces esto se volvió, me perdonan el término, una clase de anatomía. No. Son unos nombres en una convención internacional que se le dieron a unas funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas, bueno, yo se los voy a resumir en decirles que son relaciones existentes entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que a nosotros nos han explicado los tipos de triángulos y entonces nos han dicho que existen triángulos equiláteros que tienen toda la longitud de los lados iguales y que por consiguiente al medir iguales todos los lados, los ángulos interiores son iguales. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores y en el triángulo equilátero esos ángulos son iguales y valen 60 grados cada uno. ¿Por qué? Porque la regla general de la geometría con respecto a los triángulos dice que la suma de los triángulos interiores en un
los ángulos interiores dentro de un triángulo deben ser 180 grados. Entonces, pues si son lados iguales, los ángulos son iguales, y pues si son 180 y hay que partirlo en 3 iguales, pues la división de 180 grados sobre 3 nos da 60 grados. También nos habla del triángulo isósceles, y nos dice que el triángulo isósceles es un triángulo tal que dos lados son de la misma longitud y otro lado no. Entonces, ¿y cómo es con respecto a los ángulos? Bueno, hay un ángulo que vale cierta cantidad y a lo que queda restando para que llegue a 180 lo partimos entre 2 y eso es el valor de los otros dos ángulos. Y nos hablan de un tercer ángulo, un tercer triángulo, se llama el triángulo escaleno. Y el triángulo escaleno nos dice que está formado por 3 lados que son de diferente longitud. Entonces, como son 3 lados de diferente longitud, el triángulo rectángulo es un caso particular o especial de un triángulo escaleno. Entonces les presento el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque proviene de la división a la mitad de un rectángulo. ¿Y qué es un rectángulo? Una figura de 4 lados que en su interior tiene puros ángulos rectos. Por eso la suma de los ángulos en una figura de 4 lados tiene que dar 360 grados. Y entonces al dar esos 360 grados, pues si lo partimos como a la mitad por la diagonal, pues entonces se da la regla del triángulo cuya suma de ángulos debe dar 180. Y entonces en un triángulo rectángulo, ¿qué pasa? Pasa que uno de sus ángulos es un ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Bueno, cuando ese triángulo escaleno pasa a llamarse rectángulo, entonces sus lados quedan bautizados con unos nombres. El lado más largo, que queda al frente del ángulo más grande, o sea, el ángulo de 90 grados, a ese lado más largo se le llama la hipotenusa. Y a los 2 lados restantes que forman el ángulo recto se le llaman catetos. Catetos y catetos. Bueno, esos nombres no van a cambiar si yo opto por analizar este ángulo o analizar este ángulo. O sea, de que se llaman catetos y se llama hipotenusa, eso no va a cambiar. Pero cuando yo ya me refiero a un ángulo en especial, o sea, concentro mi interés en un ángulo especial, supongamos que voy a concentrar mi interés en este ángulo pequeño aquí, entonces los catetos ya adquieren apellido. ¿Cómo así que apellido? Porque vamos a distinguir que hay un cateto que se encuentra al frente del ángulo, se encuentra lo más lejano al ángulo, y a ese cateto lo vamos a llamar cateto opuesto. Y hay otro cateto que queda en las cercanías del ángulo, es decir, forma uno de los 2 costados para medir el ángulo. Y ese cateto lo llamamos adyacente. La palabra adyacente significa el más cercano al ángulo que se tomó como referencia. Bueno, pero no falta el compañero o compañera muy inquieta por el análisis y dice, venga, y entonces si yo tomo como referencia este ángulo de aquí arriba, ¿este señor se va a seguir llamando cateto opuesto? No, porque él ahora sería el más cercano, por tanto él pasaría a llamarse el adyacente y el de acá a llamarse el opuesto. Entonces, como la función seno se tiene que valorar basado en un ángulo en especial, pues vamos a concentrar para este ejercicio nuestra atención en este ángulo. Y entonces va a resultar que en un triángulo rectángulo, primero, la relación existente entre la longitud de los 3 lados se llama el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Algunos se lo aprenden de una manera, otros se lo aprenden de otra manera, pero no quiere que sea un cálculo distinto, es un cálculo igual. Unos dicen,
la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Uf, término tan raro. Y otros decimos que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto, como se observa acá. Como se observa aquí, miremos, longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la longitud del cateto adyacente elevado al cuadrado más la longitud del cateto opuesto elevado al cuadrado. Ay, y la otra fórmula, la que lleva raíz cuadrada, ¿qué? Pues simplemente usted aplica raíz cuadrada aquí y con eso anula el efecto de este 2 y le queda solo longitud de la hipotenusa. Y hace una raíz cuadrada aquí, como estoy señalando con el señalador láser sobre el tablero. Y entonces, una raíz cuadrada aquí. Y por eso es que dice que la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, entonces las tres funciones trigonométricas de las que le estoy hablando es una relación entre las longitudes. Entonces dice, primero averigüe sobre qué ángulo se va a fijar. Entonces, para nosotros este ángulo, que es la letra alfa, que la tenemos en nuestro triángulo, como este lado de acá, dice, hay una primera función, se llama seno de ese ángulo. Y el seno de ese ángulo, ¿qué relaciona? Recuerden que cuando dice la palabra relación se refiere a una división. Es la división entre la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Es decir, que en este triángulo, si yo divido esta longitud sobre esta longitud, es porque estoy hallando el valor de la función seno para este ángulo. Después me aparece otra función, se llama la función coseno, y dice que es la división o relación entre la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. Entonces, si yo divido esta longitud sobre la longitud de la hipotenusa, lo que estoy encontrando es el valor del coseno de este ángulo. Y la tercera función relacionas a los catetos. Me dice, se llama tangente. Y la tangente es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. Es decir, en este triángulo que tenemos acá, diríamos, vea señor, la división que hay entre esta longitud sobre esta longitud va a ser igual a la tangente de este ángulo. Bueno, entonces, pregunto yo, si ya no me voy a referir, si vamos a decir, de pronto para que se distinga bien en el video, lo voy a colocar por código de colores. Este está en azul, la hipotenusa está en azul, este cateto vertical está en rojo y este cateto horizontal está en tinta negra. Entonces, como hemos podido verlo, para ese ángulo en especial, seno es rojo sobre azul. Coseno es negro sobre azul. Y tangente es rojo sobre negro. Entonces pregunto, ¿y si yo quiero averiguar es el seno del otro ángulo? Es decir, ya me dio por no interesarme en este ángulo, sino en el de acá, el que está sobrando, este ángulo sobre el que no hemos hecho referencia. Entonces, ¿a cuánto será igual el seno de este ángulo? Pues va a ser igual a negro sobre azul. ¿Y a qué va a ser igual el coseno de este ángulo? Va a ser igual a rojo sobre azul. ¿Y a qué va a ser igual tangente de este ángulo? Pues va a ser igual a negro sobre rojo. O sea que si nos vamos a estas formulaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir?
que el seno de un ángulo corresponde a la expresión del coseno del otro ángulo. Y que el coseno de este ángulo corresponde a la expresión del seno para el otro ángulo. Y que la expresión de la tangente para este ángulo corresponde al inverso multiplicativo de la otra tangente para el otro ángulo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Los invito a que saquen su calculadora, sea que tengan calculadora allí en físico o tengan la app de una calculadora en su celular. Y entonces busquen la tecla sin. Las teclas están identificadas con sus letras en inglés. Entonces el seno dice sin, el coseno dice cos y la tangente dice tan. Y entonces yo les pido el favor que calculen seno de 30. Entonces escribir sin 30 igual. Y les debe aparecer como valor 0.5. Alguno dirá en ese momento viendo ese video, ay, a mí no me dio 0.5, me dio menos 0.9 y un resto de decimales. Ahora le explico por qué. Si le dio 0.5, ¿eso qué está queriendo decir? Está queriendo decir que cuando este ángulo valga 30 grados, la longitud de este pedazo es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Y esa es la famosa escuadra 30-60 que usted siempre ha comprado en la dotación escolar. Que usted dice, ay, me compraron, dice que, vea, lleve el kit escolar. Y entonces venían dos escuadras. Entonces venía una escuadra que llames que escuadra de 45 grados, o sea, un triángulo isósceles. Porque sus ángulos son 90, 45 y 45. Y un triángulo rectángulo que trae un ángulo de 30 aquí, un ángulo de 60 acá y el ángulo de 90 acá. La suma de los tres da 180. ¿Y qué vamos a encontrar? Que el seno de 30 es igual al coseno de 60. Y que el coseno de 30 es igual al seno de 60. Si usted prueba en su calculadora, entonces le digo, ya supo que seno de 30 le dio 0.5. Calcule coseno de 60 y le tiene que dar el mismo 0.5. Lo puede probar también con el coseno, decir, bueno, coseno de 30, ¿cuánto le da? Debe darle 0.8660 y un reguero de decimales. Esa numeración así en decimal no es conveniente, es conveniente manejarla en fraccionario porque se dan los valores exactos. El valor exacto es raíz de 3 sobre 2. Eso es un conocimiento que ustedes irán adquiriendo cuando ya entren al curso específico de trigonometría. Vale raíz de 3 sobre 2, pero si usted en su calculadora ya supo que eso le daba coseno de 30, pídale a su calculadora seno de 60 y le va a dar ese mismo valor. Entonces les decía que si le dio 0.5 es porque su calculadora, voy a hablar primero de la calculadora y la tiene en físico, está colocada de tal manera en que la magnitud en la que lee los ángulos es grados, que es que aparece una letra D chiquitica en el extremo superior de la pantalla. Eso significa degree en inglés y para nosotros en castellano pues es grados. Pero al que le y así mismo en la calculadora del celular, pero el que le haya dado menos 0.9 y un reguero de decimales, es porque su calculadora o su app del celular no está calibrada para leer grados, sino para leer radianes. Y entonces los radianes se refieren al número pi. El radian es una cierta cantidad de ángulo que corresponde al ángulo barrido por el radio, es decir, que la longitud de la circunferencia coincida con el valor del radio. Ahora les hago un dibujo que los puede acercar a ese concepto. Y entonces, cuando yo me muevo 180 grados, o sea, la mitad de la longitud de una circunferencia, yo tengo 3.14 radianes, o sea, un pedazo del radio. Si yo mido la longitud de la circunferencia, encuentro que está una vez el radio, otra vez el radio, otra vez el radio y 0.14 de ese mismo valor del radio.
o sea, de que la longitud de la circunferencia es pi veces el radio. Pero como en la media circunferencia y como tenemos que cumplir la otra media circunferencia, por eso dice 2pi. Y ustedes aprendieron que les enseñaron cuando estaban viendo geometría básica que la longitud de una circunferencia completa, o sea, ir a darle la vuelta por el contorno a un círculo, es una cantidad equivalente a 2 veces pi multiplicado por el valor del radio que tenga ese círculo. Entonces, si aproximamos de que en cada vuelta hay 6.2 radianes, pues 30 radianes, si estamos dando sin 30, son darle 4 vueltas, casi 4.75 vueltas, 4 vueltas y 3/4. Y entonces, ese valor de ángulo, si lo metiéramos en un plano cartesiano, nos daba como en el negativo del eje vertical. Y de allí es que sale que el valor del seno corresponda a menos 0.9. Entonces, quien tenga en su celular una calculadora que esté dando esos valores, por favor tenga en cuenta que cuando entre a clase de trigonometría y el profesor a cargo o profesora a cargo le pida las cosas en grados, usted allí va a hacer cálculos en radianes y los tiene que traducir a grados. Porque si no, pues su respuesta no va a estar ajustado a las necesidades de enseñanza que hay para ese momento. No quiere decir que su equipo esté mal, simplemente está funcionando en otro sistema de medición. Bueno, todo esto de encontrar qué son las funciones seno, coseno y tangente nos llevan entonces a aplicarlas para los vectores. Entonces vamos a desconectarnos ya del ejemplo en que dijimos que la A estaba apuntando en el eje X y que la B estaba apuntando en el eje Z con el sentido negativo. No, vamos a utilizar direcciones cualquiera. Entonces, recordemos que del concepto suma de vectores traemos el hecho de que un vector se puede descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Y que eso responde a la suma de vectores. Miren, porque entonces, ¿qué va a decir? El vector A es el resultado de unir la cola de AX con la cabeza de AY. Y miren que sí, si yo tuviera primero AX y después dibujo AY, el vector resultado va de la cola de AX a la cabeza de AY. Pero aquí en este caso estaríamos diciendo que reconocemos al vector A y como él no está correspondiendo en direcciones puras ni a X ni a Y, para que en este momento nos alejemos de la dirección Z para el caso de una simplicidad en la resolución de este ejercicio, entonces le sacamos una componente en su dirección X y le sacamos una componente en su dirección Y, de tal manera que responde a la suma de vectores. Si vemos que si medimos como un ángulo el que está formando entre la horizontal y el vector, y este es el ángulo beta, un valor cualquiera, entonces vamos a distinguir que este es el lado más lejano y que este es el lado adyacente y que esta es la hipotenusa. Y entonces el seno de ese ángulo, ¿qué va a ser? Pues el tamaño de la componente Y dividido el tamaño total del vector. Y el coseno, ¿a qué va a ser igual? El tamaño de la componente X sobre el tamaño total del vector. Como a mí me interesa saber los tamaños de las componentes, pues entonces este amiguito que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar y me dice que la componente Y es igual al tamaño del vector multiplicado por el seno del ángulo. Y en el caso de la componente X, pues pasa de manera similar, que va a ser igual al tamaño total del vector multiplicado por el coseno de ese mismo ángulo. Si eso mismo se lo aplicamos al vector B, pues encontramos que si lo dibujáramos como el vector, como en horizontal, entonces si lo dibujáramos en una dirección cualquiera que no corresponde ni a la horizontal ni a la vertical, le podemos sacar componente horizontal y componente vertical, que responda a la sumatoria de vectores.
Es decir, que el vector B debe nacer en la cola de Bx y terminar en la cabeza de By. Miren que sí, nace en la cola de Bx y termina en la cabeza de By. Pero aquí estamos haciendo el proceso al contrario. Es decir, conociendo B, queremos conocer Bx y By. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sería el seno si colocamos que este sea nuestro ángulo de referencia? O sea que teta va a ser el ángulo con respecto al cateto adyacente. O sea, de que el seno será la longitud de la componente Y sobre la longitud del vector completo, y el coseno será la longitud o el tamaño de la componente X sobre el tamaño del vector completo. Lo que me lleva entonces a concluir que el tamaño de la componente Y es B, el tamaño de B por el seno del ángulo, y que el tamaño de la componente X es igual al tamaño del vector total multiplicado por el coseno del mismo ángulo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que podamos comprobar que el tamaño del vector producto vectorial tiene que resultar del área del paralelogramo. Entonces, observemos fácilmente. Supongamos que rotamos un poquito el paralelogramo que teníamos en el dibujo inicial, de tal manera que organizamos al vector A sobre el eje X y al vector B lo dejamos pues en una dirección que no es ni X ni Y. Está formando un ángulo alfa entre la horizontal y el vector B, es decir, entre los dos vectores está ese ángulo alfa. Formemos el paralelogramo. Una línea punteada paralela al vector B, una línea punteada paralela al vector A. Si uniéramos esta punta con esta punta, pues estaríamos hablando de la suma, pero eso no es el propósito en este momento. Entonces resulta que queremos el área de este paralelogramo, con esta punta acá y esta. ¿Qué tal que se nos ocurriera sacar una línea perpendicular aquí y recortáramos este triángulo y lo acomodáramos aquí atrás? ¿Qué figura se nos va a formar ahora? Se nos va a formar un rectángulo. Y ustedes saben que el área del rectángulo es base por altura. Entonces, ese base por altura, ¿cuánto medirá esa altura? Pues si es con respecto al ángulo, al vector B, pues esa componente Y ya sabemos que es igual al tamaño del vector B por el seno del ángulo, que está formando con respecto a la horizontal. ¿Listo? Entonces el área ya en un rectángulo, ¿qué va a ser? Lado por lado. ¿Cuánto mide el lado horizontal? Mide tamaño del vector A. ¿Cuánto mide el lado vertical? Tamaño del vector B multiplicado por el seno. Y entonces ahí vamos a poder encontrar que ese área va a ser A por el tamaño de A, por el tamaño de B, por el seno del ángulo, que es lo que hemos dicho que corresponde al tamaño de el vector producto vectorial entre esos dos, sea A por B o sea B por A, el tamaño va a ser igual. ¿En qué van a cambiar entre estos dos? Van a cambiar en el sentido. Entonces, lo que sigue es que vamos a realizar ejercitación en el producto vectorial basado en las componentes o coordenadas de la cabeza del vector. Recordemos que cuando nos referimos a la versión algebraica de un vector es porque ya lo hemos trasladado al punto 0, 0, 0 y su cola la colocamos en ese punto, y la cabeza, las coordenadas de donde quede la cabeza van a ser las componentes rectangulares de ese vector, es decir, la proyección de él sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Entonces quedamos pendientes de seguir en esa instrucción. Muchas gracias por su atención.